Alberto Fujimori, como digo, se fue, pero no pagó ni un sol de la reparación civil que debía. No asumió de modo alguno las tropelías y graves violaciones de derechos humanos de la cual fue parte principal. Fujimori se fue sin pagar sus deudas ni su condena. Esto fue lo que sentenció el reconocido periodista de IDL Radio, Glatzer Tuesta. Y es así, tras la reciente noticia del fallecimiento de Alberto Fujimori, el periodista Glatzer Tuesta no dudó en lanzar duras críticas contra el exmandatario. Para Tuesta, la muerte de Fujimori deja una sensación de repudio e injusticia, ya que muchos peruanos esperaban que algún día se hiciera justicia de verdad, pero con su partida, esas esperanzas se desvanecen. El periodista no solo criticó al exmandatario, sino que también se refirió a sus hijos, Keiko y Kenji Fujimori, diciendo que sus lágrimas eran lágrimas de cocodrilo. Según Tuesta, los hijos de Fujimori no tenían una verdadera relación con su padre, y lo único que los mantenía unidos era el interés por el poder y el dinero. A pesar de la muerte de Fujimori, el periodista afirmó que la justicia divina siempre llega y que de una u otra manera se pagará a los crímenes cometidos. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Glatzer Tuesta? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y sin más rodeos, aquí te muestro el video. Se conoció que el ex dictador había fallecido. Esto en el marco del interés claro de determinados sectores que están muy cerca a él, de tratar de evitar por lo menos el conocimiento temprano de lo que ya había sucedido. Tal vez no quería, como se ha hecho notar en algunos análisis y algunas versiones que fueron difundiéndose sobre todo a través de las redes sociales, que no querían que esto coincidiera con lo que pasó también hace ya un tiempo con la muerte de Abimael Guzmán, el mismo día y a la misma edad, ¿no? Además, en un día para el mundo muy simbólico por lo trágico como el 11 de septiembre que en 2001 pasó lo que pasó en Estados Unidos, como ustedes bien saben. Pero Alberto Fujimori, seguramente para quienes adhirieron, lo alabaron, participaron de todo lo que él desarrolló en el ámbito de la política, será seguramente un salvador y un héroe. Pero la realidad concreta, que está basada además en documentos oficiales, dará cuenta de la manera perversa como envileció la política, cómo corrompió el Estado, cómo cometió violaciones a los derechos humanos y se constituyó en uno de los presidentes más corruptos de la humanidad y por supuesto de nuestro país largamente. Y eso está dicho en sentencias judiciales. Y si bien es cierto, no es que hay que celebrar y hacer fiesta, pero tampoco hay que redimir a alguien que se fue sin pedir perdón, alguien que se fue sin reconocer los graves hechos que produjo siendo presidente de la República en clara alianza con sectores en los cuales todavía lamentablemente no nos hemos despercudido del todo y sí siguen teniendo una presencia importante en el ámbito de la política, como el propio fujimorismo, por ejemplo, que espero, en términos personales, a propósito de este deceso, pues pueda irse diluyendo en términos de que no ha cambiado absolutamente y reivindicó al dictador, porque esas prácticas antidemocráticas no deben ser un elemento que conviva con quienes queremos un país no solo en paz, sino también que se respete y algo de decencia pueda profesar y ejercer cotidianamente. Alberto Fujimori, como digo, se fue, pero no pagó ni un sol de la reparación civil que debía. No asumió de modo alguno las tropelías y graves violaciones de derechos humanos de la cual fue parte principal. Pero sobre todo, se fue hasta el final haciendo lo que terminó siendo parte de su accionar muy cotidiano, ¿no? Y que tuvo consecuencias y tiene consecuencias prácticas en un país como el nuestro todavía. Siempre la trampa, siempre tratando de generar un acto de cuyo provecho generó su accionar político. Terminó siendo liberado, por ejemplo, de la cárcel a propósito de una resolución, o sea, desde el Tribunal Constitucional que iba en el sentido contrario a lo que Fujimori siempre odió y detestó. Un sistema supranacional que pudiera poner las cosas en su sitio después de que en el Perú, sobre todo en su gobierno, se cerraran todas las puertas a las víctimas y a sus familiares a quien, de una manera vil y deshumanizada, persiguió y estigmatizó, ¿no? Alberto Fujimori se ha ido y hay que poner las cosas en su lugar. No es un asunto, como digo, y seguramente lo extrañarán quienes compartían esa escala de valores
totalmente distorsionado que él impulsó y que muchos adhirieron acríticamente, y como digo, hacia el final de su vida lo trataron de todavía reivindicar a propósito de este pantallazo, de esta coartada que Keiko Fujimori quería utilizar de cara al 2026, supuestamente vinculándolo a Fuerza Popular y proyectando una candidatura que claramente estaba impedida por la Constitución y la ley y por la realidad a propósito de lo que acaba de suceder. Es decir, el fujimorismo siempre, desde el inicio, con el Alberto Fujimori que acaba de irse, tuvo la trampa, ¿no? Esa manera tramposa de hacer las cosas. Desde el comienzo, cuando mintió y dijo que iba a hacer A, y cuando llegó al gobierno hizo justamente lo que dijo que no iba a hacer. Y después las primeras denuncias de su propia esposa y la manera como la maltrató y claramente con desdén le generó actos indignos. Y las denuncias de las tropelías y los robos iniciales, y por supuesto la dictadura y el golpe de Estado que dio el 5 de abril y que afianzó un autoritarismo del cual no hemos podido despreocuparnos hasta ahora, porque el fujimorismo, pese a que 3 oportunidades ha perdido, porque la gente hace una valoración al final que no es positiva para ellos, pero ha tenido una presencia nefasta en la política de nuestro país y nos ha llevado a una de las peores crisis que por estos días estamos administrando. Y entonces eso también hay que decirlo. No es un expresidente que ha fallecido, es un exdictador. No se puede redimir. La muerte no hace bueno a los que no lo fueron, ni redime de sus culpas a los que por sentencia judicial han sido señalados por sus actos. Y en este caso fue condenado por graves violaciones de derechos humanos y por actos de corrupción, que por cierto hasta ahora siguen siendo para los corruptos el emblema y la manera de cómo se debe robarle al Estado y con eso quitarle a los más pobres sobre todo lo que más necesitan, ¿no? Se ha ido. ¿Qué consecuencias prácticas va a tener esto en el fujimorismo? ¿Cómo van a tratar de disputarse la herencia, sobre todo política, y cómo van a querer ser los beneficiarios del entonces? Eso lo vamos a ver dentro de poco. Porque esto que hoy día, al parecer, une a la familia Fujimori de cara a la pérdida de su padre, va a luego tener un elemento de disputa que seguramente va a ser como lo fue hace algunos años, cuando uno decía desvivirse por el padre y quería sacarlo como de lugar a la cárcel sin que correspondiera, y Keiko Fujimori más bien quería ponerle doble candado para que no saliera, porque eso iba a mallar la plaza y le iba a generar problemas políticos que ella no estaba en capacidades, por cierto, de contener. Y vamos a repasar lo que ha sido ayer esta noticia importante para la política peruana. Y nosotros lo vamos a hacer con la convicción y claridad que siempre hemos expresado nuestra crítica y cuestionamiento al fujimorismo y a quien desde el comienzo, ¿no?, le imprimió esa manera tan de perfil y tan por fuera de la ley que desde el comienzo le puso como sello Alberto Fujimori. Falleció a los 86 años. Así lo comunicó Keiko Fujimori, su hija. Yo respeto, por cierto, que ellos se conduelan con lo que ha pasado, que ellos acompañen a su padre, que ellos lloren a su padre, pero que no vayan a creer ni buscar exigir que ese sentimiento sea compartido con una persona que le hizo tanto daño a nuestro país y que se fue burlándose de la ley, de la justicia, de las víctimas, de sus familiares y de ese sector que siempre trató de contener que esas prácticas se repitieran sin necesariamente lograrlo. Habida cuenta, el fujimorismo sigue siendo central en la precaria y perversa política de nuestro país, ¿no? Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor, ¿no? Eso también es la instrumentalización de la fe de un país tan creyente como el nuestro para creer de que la muerte te redime, y no necesariamente es esta vida la que te da la oportunidad de darte los golpes de pecho que sean necesarios y de pedir perdón, cosa que Fujimori nunca quiso hacer. Y hasta el final estuvo en la lógica que siempre nos movió, en la convicción que siempre nos movió, tratar de estigmatizar y traerse abajo cualquiera que le señalara su real dimensión en el marco de la perversión de cómo ejerció el poder y cómo lo venía ejerciendo en los últimos tiempos. Habida cuenta, la señora Dina Boluarte le habilitó a él y al fujimorismo la posibilidad de gobernar sin haber ganado las elecciones. Pedimos a quienes lo apreciaron, nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. A quienes lo apreciaron, bueno, en fin, que le recen, que le canten, que lo extrañen, pero que no crean que esto es una obligación moral, una obligación del país, porque Alberto Fujimori fue presidente de la República en una elección popular, dio un golpe de Estado, generó actos de violaciones de derechos humanos muy graves, corrompió el Estado y luego ni siquiera quiso asumir su responsabilidad. Y eso, en un país que se precie de decente y democrático, no debe ser aplaudido, debe ser señalado y condenado. Lo que no quiere decir que
como ya mencionaba, los que quieran sumarse al dolor que esto les significa por algún vínculo que hayan podido tener con alguien que además traicionó a sus propios electores. Recuerden ustedes que huyó al Japón, se quiso hacer senador japonés, mirando con desdén y desprecio a la gente que lo reclamaba aquí para supuestamente volverlo a ser presidente de la República. Ese es Alberto Fujimori, del que no hay que olvidarse también, No, el 5 de abril pasó esto del año 92. Y esto es muy importante recordarlo, porque ahora que le van a hacer honores a Alberto Fujimori por haber sido un presidente sin anotar siquiera la dictadura que montó, pues hay que decir lo que fue. Es verdad que por su condición es lo que legalmente corresponde y depende mucho de, al parecer, lo que la familia ha querido para que le hagan este homenaje, pero no tiene por qué ser reivindicativo. Podría ser estrictamente formal sin usar ningún elemento que haga parecer siquiera que hay algún nivel de admiración o de respaldo a estos actos. Al contrario, hay que señalarlos. Esto pasó el 5 de abril del año 92. También fue condenado en el caso Cantuta Barrios Altos. 9 estudiantes y un profesor brutalmente secuestrados, asesinados y enterrados en uno u otro lugar para desaparecer las huellas. Así es como el sistema de administración de justicia determinó la real condición de Alberto Fujimori. Vamos a verlo y escucharlo. Condenando a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori, cuyas generales de ley han sido precisadas en el párrafo 4 como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato, caso Barrios Altos, caso La Cantuta. Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cruel en agravio de Gustavo Andrés Gorriti Elenbogen y Samuel Edward Taller Ampudia, caso Sótano CIE. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad que, computada desde el 7 de noviembre de 2005, en que fue privado de su libertad en Chile, vencerá el 10 de febrero del año 2032. Bueno, eso era Alberto Fujimori. Como digo, nosotros no vamos a alegrarnos de lo que ha pasado, pero no nos pidan conmovernos por lo que ha pasado y pontificar sobre Fujimori, redimirle, relevarlo de toda responsabilidad y sobre todo celebrar como un gran presidente. Fue un dictador y expresó y condensó los peores males que puede alguien que llega al poder ejercer de la manera tan arbitraria como lo ejerció. Fue un dictador. Corrompió el sistema de administración de justicia, compró los medios de comunicación, compraba congresistas, cooptó y manejó a su antojo el sistema electoral, manejó a su antojo el sistema de administración de justicia, corrompió las Fuerzas Armadas, persiguió a sus enemigos políticos, generó casos graves de violaciones a derechos humanos e hizo de la corrupción su principal característica. Eso fue Alberto Fujimori. Si algunos quieren celebrar eso porque consideran de que ese es el saldo que había que pagar por lo que ellos entienden fue la recuperación económica y el combate a Sendero Luminoso, cosa que los fujimoristas hoy han, por cierto, descartado, porque si también se hicieron las cosas, ¿por qué siempre arguyen que Sendero Luminoso está todavía haciendo sus fechorías? Pero hay que también decir estas cosas. Y esto no es odio, esto no es rencor contra Fujimori, esto es la realidad. La condena está, los hechos están. Y por eso es que también hay que decirlo. Quienes lo quieren llorar, quienes se lamentan que esto pasó, de quien les duele, me respeto. Me parece que están en su legítimo derecho. Pero hay como un sentido común que se quiere generar sobre esto, es que ahora hablar de estas cosas significa romper con una tradición. Pues esta tradición se tiene que romper, porque Fujimori rompió todo margen legal que le permitía desarrollar las cosas de acuerdo a lo que estaba consensuado y convenido con la sociedad, y terminó generando un gobierno autoritario, pretextando y utilizando asuntos que fueron tan dolorosos para el país para afianzar una dictadura como lo hizo por más de 10 años. Y por eso hubo que echarlo hacia el final, en el marco de una crisis económica tremenda, y por cierto, después de haber contaminado la política, y eso que cuando él entró, no es que esta era inmaculada, ya tenía problemas serios, de los cuales, por cierto, él se aprovechó, ¿no? Ahí está. Las sentencias de Alberto Fujimori son estas, que están bien resumidas en este flyer que se ha difundido ayer de una manera amplia, ¿no? Usurpación de funciones, condena a 6 años, Cantuta Barrios Altos y secuestros 25 años de prisión, peculado, condena 7 años y 6 meses de prisión,
corrupción, condena 6 años, reparación. Es decir, entre el 2007 y el 2009, no solo lo sentenciaron, sino sus sentencias fueron ratificadas en doble instancia y todo recurso que él presentó para tratar de revertir lo que la justicia había determinado fue para él un fracaso, porque todo fue verdad y fue debidamente juzgado con una pulcritud y, diría yo, una prolijidad en términos procesales, de estricto respeto al debido proceso y con amplia publicidad para que no quedara duda de que lo que se estaba haciendo era lo que correspondía, ¿no? Y eso es Alberto Fujimori. Si hay gente que quiere celebrar y quiere reivindicar y quiere hacer notar que esa es la manera correcta de cómo se debe actuar en el ejercicio del poder, es su problema, pero nosotros aquí discrepamos. Como digo, la muerte es dolorosa en cualquier circunstancia y nosotros no la vamos a alentar, no la vamos a celebrar, no nos vamos a regocijar con que eso haya sucedido. Pero lo que no vamos a hacer es dejar de recordar y buscar caracterizar de la mejor manera posible a un personaje que tanto daño le hizo al país y cuyo accionar todavía tiene consecuencias en los tiempos actuales, pese a que él se fue del poder formal hace más de 2 décadas. Pero la presencia del fujimorismo en el ámbito de la política de nuestro país ha sido nefasta en los últimos tiempos. La profunda crisis que estamos viviendo, que levanta el emblema de la impunidad, de la criminalidad organizada, del desprecio por la gente, es agitada en primera línea por ese fujimorismo cuya última escena política significativa, en términos por lo menos mediáticos, fue la reivindicación con firme y todo del dictador Fujimori, sumándose, aunque mediáticamente o simbólicamente, a el fujimorismo de hoy, en una clara voluntad de reivindicar todos los actos que Fujimori hizo. Y eso es lo que no hay que nunca dejar de decir. Lo que fue y lo que es el fujimorismo para la vida de nuestro país. Las reacciones estatales, ¿no?, de las instituciones. La presidencia de la República sacó un tuit lamentando, y le van a hacer honores, seguramente porque ya en el diario El Peruano se ha publicado que hoy, mañana y pasado mañana el decreto supremo del Consejo de Ministros se ha declarado duelo nacional los días 12, 13 y 14 de septiembre. Duelo nacional. Por supuesto, esta formalidad va en el sentido contrario al sentimiento mayoritario de un país que nunca permitió que el fujimorismo, por lo menos formalmente después de la caída del dictador, llegara al poder. ¿No? Es un duelo más bien de afirmación de la coalición de poder hoy, más que del sentimiento popular en un país donde el fujimorismo no ha podido ganar una elección, porque al margen de quién competía con el fujimorismo, la ciudadanía siempre entendió que eso era peor que cualquier otra alternativa, y las otras fueron muy malas también, hay que decirlo, ¿no? Vamos a poner lo que dijo la presidencia de la República. La presidencia de la República lamenta el sensible fallecimiento del expresidente del Perú, Alberto Fujimori. Yo cambiaría expresidente por el exdictador del Perú, Alberto Fujimori. Nuestras sentidas condolencias a la familia, a quienes acompañamos en su profundo dolor. Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz. Esa costumbre de querer invocar a Dios en todo para que suene a más, si quiere, sublime el tránsito, ¿no? Bastaba con decir: la presidencia de la República lamenta el fallecimiento de Alberto Fujimori, ¿no? Condolencias a su familia, punto. Pero bueno, en fin, Dina Boluarte fue bendecida por Fujimori. Recuerden ustedes que cuando Fujimori se dio sus escapadas iniciales después de haber sido liberado por el Tribunal Constitucional, le preguntaron, cuando estaba paseando, me parece, en un centro comercial, ¿qué piensa sobre el gobierno de Dina Boluarte? Y dice: nosotros, yo y el fujimorismo, o sea, él, hemos decidido que la señora Boluarte se quede hasta el 26. Entonces ese padrinaje, ¿no?, ahora se ejerce de vuelta a propósito de
su fallecimiento. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta noticia. Cuéntame, ¿qué opinas de esta noticia aquí abajo en los comentarios? Si te gustó el video y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video.